Hola, hola, Santos, bienvenidos a la lección número 6, con la cual finalizamos esta primera unidad del módulo 4 del Diplomado de Formación de Profesores para el nivel de educación superior. En esta lección vamos a hablar de los paradigmas educativos que han venido dejando sus huellas, ¿no? Durante años en nuestras prácticas como profesores. Y aquí vamos a hablar de los 5 más conocidos, ¿no? Enfoques o paradigmas que de una u otra forma pues han cambiado nuestra forma de comprender la educación a lo largo de los tiempos. No solo se trata de métodos, sino de cómo vemos fundamentalmente la relación, ¿no? Entre el alumno y el maestro y cómo hacemos en esa relación, esa mediación con el conocimiento, ¿verdad? Y en este caso, pues cada uno de los paradigmas pues refleja valores, creencias y naturalmente es fiel reflejo de ciertos contextos históricos que se fueron dando dentro del desarrollo humano. A través de este recorrido estoy seguro de que lograremos identificar pues cómo ha evolucionado nuestra visión de lo que significa enseñar, por un lado, y también de lo que significa aprender. Y vamos a empezar por el modelo o el paradigma que reinó por siglos, ¿verdad? Por varios años, que fue el modelo convencional. Este modelo convencional pues está basado en un nivel de autoridad centralizado en el profesor, ¿no? Y ustedes recordarán, ¿verdad? Historias, ¿no? Seguramente de sus padres, ¿no? Contándoles que en el pasado, ¿no? Cuando uno sacaba notas, pues no era culpa del profesor, sino que era culpa del alumno. Hoy en día hemos llegado a desarrollar creencias y posiciones donde también en muchas ocasiones cuando un estudiante o un grupo de estudiantes no tiene calificaciones de aprobación, pues también hay una señal que debe de apuntar para el profesor. Así que en este momento histórico del modelo tradicional, pues no ocurría eso. Aquí el profesor era la autoridad y lo que decía el profesor era así. Y claro, tenía la autoridad por un lado académica, por la formación, naturalmente, por poseer un cuerpo de conocimientos culturales, ¿no? Que al final pues eran los que transmitía, ¿no? De manera unilateral. De tal forma que su prioridad era de que el estudiante pudiera memorizar básicamente todo el conocimiento acumulado por la humanidad, todo, ¿verdad? Y en este caso, la evaluación como tal, ¿no? O consistía en la mera replicación de lo que se decía sobre X o Y tema o sobre X o Y dato replicados en un examen, ¿no? Entonces, era muy, 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 muy memorístico. Mientras más memorizaba, mayor inteligencia tenía el estudiante. Así era considerado también en el pasado. Y en este caso, pues se miraba al estudiante como tabula rosa, no poseía ningún conocimiento, llegaba en blanco y el profesor se encargaba de llenar esa mente, ¿no? Pero eso era, claro, ¿no? Una forma de entender la educación, una forma de entender el rol del profesor, ¿no? En este caso, muy apegado al dominio disciplinar y por otro lado, muy apegado a la parte básica de vamos a decirlo así, de la pirámide de Bloom, ¿no? Del alcance máximo del aprendizaje. Entonces se quedaba en el nivel básico y por lo tanto no lograba moldear, ¿no? Internamente al individuo o transformar o liberar al individuo de manera interna. Ya el segundo enfoque, que tiene un poquito más de proximidad con nuestra era, y por lo menos de manera de creación, ¿no? Porque el tradicional todavía sigue estando presente, pero ya en el modelo conductista, comportamentalista o behaviorista o del behavior, aquí lo que se busca es que se logren desarrollar cambios observables en el comportamiento provocados naturalmente por estímulos externos, ¿no? Aquí, claro, todo es positivista, todo es científico, todo es medible y por lo tanto el currículum es totalmente cerrado porque lo que está en el currículum es lo único que se puede enseñar
y su aplicación es de carácter obligatorio porque surge en medio de los procesos de estandarización, ¿no? Surge aquí el tema de la planificación, por ejemplo, como herramienta tecnológica, ¿no? Para poder amarrar las variables del entorno y poder encauzarlas para el logro de que el estudiante pues lograra adoptar estas conductas. Aquí, este modelo básicamente, ¿no? Se apoya en las teorías del condicionamiento operante y del condicionamiento clásico. Uno lo establece Pavlov y el otro lo establece Skinner, ¿no? El clásico, pues, va más orientado a aquellos estímulos neutros, pero que logran alcanzar, ¿no? Respuestas involuntarias o de reflejos. Mientras que la parte del condicionamiento operante pues busca moldear comportamientos voluntarios a través de consecuencias, en este caso a través del refuerzo positivo, ¿verdad? De la premiación o de castigo si fuese un refuerzo negativo. Entonces, el clásico va orientado al porqué o en el porqué de la asociación y en el operante el para qué, es decir, la finalidad del comportamiento. Y podríamos colocar de ejemplo, ¿no? La típica reflexión que se hace cuando se habla del condicionamiento clásico, cuando los perros salivan, ¿no? El salivar del perro es una respuesta involuntaria al escuchar un estímulo que podríamos decir que es una campana, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si usted le da un campanazo, por ejemplo, y le aparece la comida, entonces el perro empieza a asociar el campanazo con la comida. Entonces empieza a sentir hambre. O empezamos a ver las 12 y ya nos empieza, que son las 11:55 o las 11 de la mañana, y ya nos empieza a dar hambre. Entonces, porque ya está con esa parte incrustada en nosotros, ¿no? De que a cierto tiempo debemos de comer. Mientras que el condicionamiento operante, pues lo podemos ver eh, como cuando alguien acciona o realiza alguna acción y que producto de esa acción, pues obtiene algo que estimula o refuerza esa conducta. Por ejemplo, ¿no? Podría ser, vamos a ver, con este ejemplo que les voy a dar. Podría ser, en este caso, cuando alguien, vamos a poner un ratón, ¿verdad? Algo bien elemental o bien básico, bien simple, presiona algo para obtener comida o gira la ruedita para obtener comida. Entonces, claro, eh, estamos estimulando por un lado, ¿no? El que realice una acción y al realizar esa acción obtenga un premio. Podría ser, ¿verdad? Un ejemplo básico, ¿verdad? Sencillo, porque claro, en este caso lo importante es que eh, las consecuencias, ¿no? Vienen del comportamiento. Entonces, si el comportamiento es de hacer una acción y la consecuencia de eso es algo positivo porque queremos que lo siga repitiendo, entonces lo premiamos, lo reforzamos de manera positiva. En este caso, entenderemos que la naturaleza básica del condicionamiento operante es más reactivo, ¿no? Es más en automático y el operante pues busca esa, ¿cómo le digo? Esa perspectiva más activa, ¿no? Más voluntaria y de comprender, ¿no? Que para obtener algo tengo que hacer algo. Son formas. Es como cuando uno le decía, bueno, te voy a llevar a tal lado o te voy a dar tal cosa si aprobas todas las clases. Entonces, refuerzo el comportamiento de que el estudiante tiene que pasar todas las clases para poder obtener aquel refuerzo. Claro, y como le gusta ese refuerzo, entonces va a realizar ese comportamiento que está deseando. El problema es cuando ya esto no es suficiente para estimular, ¿no? A las personas y puedan sostener esa conducta a lo largo del tiempo y lograr, ¿no? Esa asimilación correcta a nivel interno, ¿verdad? De individuo. Entonces,
Como propone o como menciona Mizukami, se centra todo en el tema de las respuestas que se dan ante ciertos estímulos, ¿no? Por ejemplo, eh, menciona aquí que Mizukami destaca la instrucción programada. Entonces, el material se divide en pequeños pasos para asegurar el éxito y el refuerzo inmediato. De tal forma de que si el estudiante, por ejemplo, contesta todo correcto o realiza todas las tareas de manera correcta, pues será promovido al siguiente nivel. Entonces, si ustedes se fijan, de cierta forma, estos principios, aunque quizás los vemos tan cotidianos, pero han formado ya parte histórica, ¿no? De nuestra cultura de docentes, cultura educativa como tal, porque de una u otra forma quizás para otros momentos ha funcionado, pero hoy en día sigue funcionando, solo que quizás se ha resignificado. Por ejemplo, en el tema de la gamificación, podríamos decir que todavía esto está vigente. Por ejemplo, yo realizo un examen, si todos contestan correcto, pues van a tener todos los puntos. Si hay algún error, pues los voy a castigar quitándoles puntos, ¿verdad? Entonces, la crítica esencial a de parte de muchas otras, ¿verdad? De que se queda en etapa de formación o adiestramiento, eh, es que depende eminentemente de solo tocar la parte superficial del individuo y no la conciencia y su significado, su misión, en este caso de vida y sus construcciones que ha ido realizando a través de la experiencia. Entonces, al final, pues, para reforzar algo debe de haber algo que estimule, o para tener una respuesta deseada debe haber algo que estimule, en este caso, para que la misma pues sea ejecutada y sea replicada o repetida en varias ocasiones, ¿no? Hasta que se convierta en hábito. El enfoque humanista, por otro lado, ¿verdad? Aquí, a diferencia de las anteriores, que hay un contenido que es lo central, o en el otro que el docente, y lo que el docente establecía era lo central, aquí no, aquí ya es la persona, es el estudiante, ¿no? Y en este paradigma, creo que hay varios, pero dentro de los más destacados están Carl Rogers y Neil, ¿no? Como sus referentes, y básicamente se fundamenta en una visión holística que busca priorizar la autorrealización y naturalmente los procesos integrales de la persona por encima de la mera acumulación de conocimientos o la mera realización de comportamientos. Eh, Básicamente aquí se concibe al ser humano no como un producto terminado, sino como un proyecto que está en proceso, que no es acabado y que es libre, ¿verdad? Que posee en este sentido una tendencia natural siempre a la autorrealización y al crecimiento. Valora el tema de que la subjetividad y la unicidad del individuo, porque cada persona es única, con su propia vida interior, con sus propias percepciones, perdón, que configuran naturalmente su realidad. Eh, el mismo Carl, ¿no? Mencionaba que la realidad que es un fenómeno subjetivo. Y en este caso, pues el individuo lo que hace es ser el configurador de su propio mundo, a partir de su propia experiencia personal. En este caso, se busca promover la libertad, ¿no? La autonomía. Y aquí el objetivo es que al final, pues, el individuo o el estudiante sea independiente, autónomo y capaz de dirigirse, ¿no? Por sí mismo o a sí mismo. A sí mismo, por sí mismo, podríamos decirlo mejor, ¿no? Aquí el rol del profesor es no ser la persona con autoridad transmisora, ¿no? Para convertirse en facilitador de aprendizaje. No es el que manda, en otras palabras, sino que el docente no debe imponer contenidos, no debe imponer objetivos, no debe de imponer estándares, no debe de imponer normas rígidas, sino que más bien crear ese clima de confianza, respeto, aceptación incondicional, que son cualidades esenciales, ¿no? Y para que la finalización o facilitación, mejor dicho, sea efectiva en este caso, el maestro debe mostrar
autenticidad, o sea, es decir, ser el mismo, eh, tratar de tener comprensión empática, eh, mostrar siempre aprecio y respeto por el estudiante, ¿no? Entonces, en este caso, eh, buscamos, ¿no? El centro es la persona humana en sí y no el profesor y no el contenido, ¿verdad? En este caso, pues el aprendizaje y la relación entre el aprendizaje y el estudiante eh, adquieren un protagonismo central, ¿no? El alumno pues se convierte en el centro del proceso educativo y aquí es la primera vez donde se dice este concepto en educación, o mejor conocida como enseñanza centrada en el alumno, y en este caso, pues, el estudiante adquiere la responsabilidad de su propio aprendizaje, ¿no? La idea es que el estudiante pues tenga un aprendizaje más significativo y vivencial, ¿no? Porque el aprendizaje real en esta concepción es aquel que involucra a la persona como un todo. Es decir, va a temas de intelecto, va a temas de afecto, ¿no? Y naturalmente que tiene un sentido personal para esta persona. Uno de los dos grandes precursores, en este caso Rogers, sostiene que no se puede enseñar a otra persona directamente, solo se puede facilitar su aprendizaje por las propias experiencias que ha tenido, ¿no? La persona, por los procesos. Claro, porque lo que tiene como premisa este modelo es que el ser humano pues tiene esa capacidad curiosa, ¿no? Por aprender y es cierto, desde la infancia en muchas ocasiones, pues estoy más que seguro que en la etapa de los 5 años muchos quedaban, ¿y por qué tal cosa papá? ¿Y por qué tal cosa mamá? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos esa naturaleza. El detalle es que muchas veces esa naturaleza es apagada, es borrada, es olvidada por que el entorno no estimula, ¿no? La investigación, no estimula como tal el provocar que las personas pues vayan a buscar la información que les permita llenar ese vacío de información. Entonces, eh, claro, el aprendizaje es mejor cuando el docente se apoya, ¿verdad? Desde esta perspectiva, en la curiosidad innata del estudiante, ¿no? Y que es mejor que en este caso, que en los casos anteriores, que centrarla en el contenido, porque naturalmente al ser más vivencial, ¿no? O sea, se apoya dentro de lo experiencial, adquiere un sentido mayor de relevancia mayor para el estudiante cuando este pues logra establecer sus ritmos autorregular sus ritmos y autorregularizar también sus objetivos de aprendizaje. Ya más recientemente, ¿no? Se ha desarrollado ideas orientadas al paradigma cognitivista. En este caso, pues, aquí se utiliza el término de aprendizaje activo, y donde el alumno pues no recibe información de manera pasiva, sino que más bien ensambla, ¿no? Interpreta, construye basándose en experiencias previas, sean personales o en otras. Aquí el alumno es el protagonista y el responsable de su formación, mientras que el profesor, ¿no? Cede el rol para ser un facilitador que promueve en este caso pues la autonomía. En este caso, pues se presenta, y ahí ustedes lo pueden ver, ¿no? Se presenta el conflicto. Ante la situación del conflicto, pues hay un desequilibrio, ¿verdad? Porque muchas veces hay dilemas, hay tensiones, hay lagunas y por lo tanto al haber esa situación, pues viene la búsqueda de información, la búsqueda de respuestas, y esa búsqueda de respuestas, pues, provoca los nuevos esquemas o las nuevas estructuras mentales sobre las cuales descansa el nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, como claro, esto es muy común en nuestro sistema porque vemos el conocimiento no de un todo, sino que lo vemos parcializado y al verlo parcializado y por etapas, entonces este esquema se ve favorecido por este paradigma, ¿no? Que
siempre las estructuras mentales o los esquemas están en constante movilización. Por ejemplo, creo que mencionábamos, ¿no? En una lección anterior el tema de la gravedad. No es lo mismo cuando yo ya le doy al estudiante ya todo lo que implica la gravedad a que cuando lo investiga, ¿no? Busca por qué, va a los porqués antes de la teoría como tal, ¿no? Y podríamos decir también que esto ocurre, ¿no? Cuando un estudiante aplica conceptos teóricos de administración y busca, por ejemplo, a través de la organización establecer, bueno, campañas, ¿no? O jornadas de capacitación, o monta un evento o de emprendedores, por ejemplo, o hace procesos de reclutamiento y selección, porque es parte de los procesos administrativos, o diseña herramientas de evaluación del desempeño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando ya va a esos niveles de que el estudiante pues puede posicionarse en esa construcción de conocimiento, pues ya se desarrolla esta perspectiva más de un corte biológico, genético, ¿verdad? Y esto está basado muy fuertemente en la psicología de Piaget, ¿no? El cual pues menciona que el conocimiento es una construcción constante que se realiza por medio de dos procesos, ¿no? La asimilación y la acomodación, ¿no? Y aquí es clave que el error es parte necesaria para el equilibrio cognitivo, ¿no? Porque si no hay conflicto, si no hay desequilibrio, no hay nuevos esquemas. Si todo está fine, ¿verdad? No va a haber cambio en las estructuras mentales. Pero se necesita que hayan estas situaciones, ¿no? De conflicto entre lo que yo sé y lo que los demás saben o lo que yo no sé, que haya ese desequilibrio en el cual pues la persona tenga que venir a comprender esos espacios o esas lagunas que han quedado para llegar a la acomodación que es el nuevo esquema, ¿no? La nueva estructura mental. Eso, claro, basado en una perspectiva más individualista, ¿no? No necesariamente, pero sí de poner en práctica, que en los otros modelos anteriores no era el foco y aquí eso sí lo debemos de reconocer en este modelo. Y luego, pues viene, yo digo que el modelo más difícil de todos, el modelo constructivista. Y, ¿por qué digo que? Porque parte mucho del cognitivista, pero aquí es importante que debamos entender algo, ¿no? Que el paradigma constructivista en sí no es un método, no es per se un método, sino que es una forma de conocer, ¿no? Es una teoría que explica que el conocimiento no es la mera replicación o la mera copia de la realidad, sino que es algo que se construye por parte de los sujetos participantes, ¿no? Se basa técnicamente que el estudiante adquiera un rol activo y subjetivo dentro de su proceso de enseñanza, porque aquí no hay verdades absolutas, pero sí hay verdades contextuales, ¿no? Que pueden aplicar para ciertas situaciones. Por eso es que decimos que también, así como la enseñanza es contextualizada, el aprendizaje también va en esa misma línea. Aquí, pues también el profesor cede ese papel de protagonista y se vuelve más un mediador que busca promover dos cosas, básicamente, que el estudiante tenga la capacidad de aprender a aprender y que tenga autonomía, ¿no? Por otro lado, pues el alumno lo que en este caso se busca es que sea el responsable al final principal de su proceso de formación. Y aquí pues se debe de automatizar, ¿no? Algunas estructuras intelectuales para poder transferir lo teórico a los contextos reales. Y podríamos dar ejemplos, ¿no? de este tema, pero por ejemplo, un proyecto de investigación donde los alumnos deben resolver un problema de su comunidad aplicando teorías previas y generando nuevas hipótesis,
a través de la experimentación, ¿no? Porque ya ellos empiezan a aplicar la teoría, cierto, deben de primero empaparse, pero no necesariamente este empoderamiento viene de un agente específico, que en este caso el profesor. El profesor genera las condiciones, da los recursos para que pues, el estudiante pueda significar, aquí dar significado a las cosas. Aquí el trabajo del profesor es de ser coach, ¿no? De identificar cómo ese conocimiento está adquiriendo sentido en la vida del estudiante. Y claro, aquí surge también desde esta perspectiva del constructivismo la perspectiva sociocultural, ¿no? Este está inspirado en el filósofo, perdón, el psicólogo ruso Lev Vygotsky, que cree, ¿no? En que la visión del conocimiento como un proceso de construcción, figurativamente hablando, construcción a dos, ¿no? Es decir, el conocimiento se construye con los otros. A diferencia de los otros modelos, ¿no? Este paradigma sostiene que el conocimiento en sí no es una verdad absoluta, sino que algo dinámico que se puede ir construyendo, renovando según la realidad de cada individuo. Hay una reconstrucción activa, es decir, el sujeto no recibe pasivamente la influencia del entorno. La reconstrucción de forma activa se desarrolla a través de su propia experiencia y tiene un carácter eminentemente social, puesto que el aprendizaje se facilita mediante esa mediación, ¿no? E interacción con otros. Estos otros pueden ser expertos, pueden ser maestros o compañeros que quizás hayan tenido mayor experiencias en esa área, siendo un proceso naturalmente ya en este punto de reconstrucción de los saberes culturales. Eh, Aquí el saber como tal o el conocer no es algo meramente bipolar, sino que hay una triada, hay un triángulo abierto, ¿no? En este caso entre sujeto, objeto y los artefactos que se utilizan. En este caso, los instrumentos culturales, ¿no? El acceso a la realidad, en este caso está mediada por artefactos o instrumentos socioculturales. ¿Y cuáles son esos elementos socioculturales? Que ya son históricos y que ya lo veíamos en John Dewey, el lenguaje, los códigos que utilizamos y también podrían ser las herramientas tecnológicas hoy en día, ¿no? Que son, claro, estos elementos son determinados históricamente, ¿no? Según el desarrollo. Ya dentro del contexto histórico, pues no es posible estudiar el desarrollo psicológico sin considerar el escenario histórico-cultural en el que el individuo está inmerso, porque ese contexto o ese escenario o ese background afecta la cosmovisión e idiosincrasia del individuo. Un importante aporte que se realiza desde desde este paradigma es el tema de la zona de desarrollo próximo o el andamiaje que conocemos, ¿no? Aquí tratamos de ver, ¿no? O entender cómo se produce el avance cognitivo. Eh, y básicamente lo podríamos definir como que es aquella distancia entre lo que el alumno puede hacer de manera individual, solo, y lo que puede lograr con ayuda de alguien experto o capaz, ¿no? Que este es el nivel potencial, es decir, hasta dónde puede llegar. El otro era el nivel real, que es lo que puede hacer por sí mismo, y el potencial es lo que puede hacer con otros, porque en algún punto puede ser que lo pueda aprender a desarrollar solo. Aquí ocurre esa imitación inteligente, quizás, ¿no? De que el adulto proporciona algunas funciones psicológicas externas que la persona o el niño no poseen, ¿no? Porque este modelo parte esencialmente con niños, permitiéndole alcanzar niveles de complejidad que mañana podrá desarrollar por sí solo, ¿no? Entonces, hay un espacio donde, igual, eso ocurre en la educación profesional, hay un espacio donde el estudiante pues, puede llegar por sí mismo y luego, pues, hasta dónde puede llegar cuando yo le doy ese asesoramiento,
ese acompañamiento. Eh, Aquí cabe destacar, y por eso es que se llama sociocultural, ¿no? No escapa de esa perspectiva sociológica, buscan darle un componente político, ¿no? El enfoque se desplaza hacia allá la dimensión político-social eh, de la enseñanza, ¿no? Entonces aquí lo que se busca despertar es esa concientización y por lo tanto el objetivo aquí de la educación es que el hombre llegue a ser un sujeto de su propia historia por medio de la reflexión crítica sobre su ambiente concreto, ¿verdad? De entender de cómo ese ambiente concreto lo condiciona. De que no hay neutralidad también es un elemento importante, ¿verdad? Porque la educación, ya lo hemos dicho, nunca será neutral, nunca. O se utiliza para, vamos a decirlo así, ¿no? Adiestrar o domesticar al individuo o para su liberación y su transformación, en este caso, ¿verdad? Y aquí hay un dato muy importante que es el tema del diálogo, ¿no? Que es la esencia viva de este paradigma. La relación entre alumno-profesor aquí es más horizontal, donde ambos pues son sujetos eh, que son, vamos a decirlo así, cognoscentes y que aprenden naturalmente, pero que a la vez enseñan, porque se trata de un proceso de comunicación o interlocución asertiva. Entonces, que ya lo mencionábamos, ¿no? Y les recordaba que en uno de los módulos, pues, se habla de que la educación es un acto eminentemente comunicacional y, por lo tanto, al ser comunicacional hay una interlocución y en cuanto se está enseñando también se está aprendiendo y en cuanto se está aprendiendo también se está enseñando. Cognoscente, para quizás los que no están más familiarizados con el concepto, se dice que es cognoscente aquella persona que tiene esa capacidad de conocer o de aprender a aprender, diríamos, en otras palabras, ¿no? ¿Y cómo es que se logra ese aprender a aprender? Pues se realiza mediante la interacción, ¿no? Con la realidad para poder obtener ese conocimiento. Entonces, para que ustedes pues ya tengan una idea clara de por dónde va este asunto. Entonces, el escenario educativo, el aula como tal, como escenario, ¿no? Se percibe aquí como un espacio donde se realizan esas interrelaciones entre las personas, no solo entre el profesor y entre el estudiante, y puede ser entre los expertos, entre un grupo de profesores, entre miembros de la comunidad que forman parte de ese ambiente, ¿no? Y aquí, otro elemento también que hay que destacar, ¿no? Que es la evaluación no se limita solo a exámenes, sino que es un proceso de autoevaluación y evaluación mutua, ¿no? Entre las partes, que se va desarrollando de manera permanente. Esto buscando identificar esas dificultades que a veces se pueden presentar, perdón, y naturalmente la idea también es buscar esos progresos en el camino para la toma de decisiones. Aquí el docente, mencionamos, es más, es como un coach, un mediador, o el compañero de diálogo que en muchas ocasiones pues, va a tener el estudiante que organiza actividades, ¿no? Que buscan desarrollar para la mejora de la comunicación y la participación social de los estudiantes. Y aquí pues vamos a hacer un breve análisis o resumen, ¿no? El rol del maestro según el modelo o el paradigma. El tradicional pues es la autoridad y transmisor del conocimiento cultural y humano disponible y por lo tanto ese conocimiento cultural, científico disponible pues se vuelve en verdad absoluta. En el conductista es un programador y técnico, en este caso, que ejecuta técnicas, ¿verdad? Por eso es que dice técnico del aprendizaje.
Desde la perspectiva humanista, pues es un facilitador del desarrollo y de la experiencia personal. Desde la perspectiva cognitiva, es creador de ambientes para pensar, no solo para memorizar, sino que para asimilar y acomodar o estructurar nuevos conocimientos. Y está el sociocultural, ¿no? Que es un mediador y es compañero de diálogo, ¿verdad? En el sentido del conocimiento. Y finalmente el constructivista, pues, es un mediador que promueve autonomía y busca desarrollar el aprender a aprender. Ya el rol de los estudiantes, pues, en el tradicional, recordemos, es un recipiente vacío que hay que llenar. En el conductista es una máquina, ¿no? Que reacciona a ciertos estímulos, a ciertos tecleos. En la parte humanista, pues el estudiante es un sujeto responsable, no irresponsable, responsable de su propio crecimiento cognitivo. Ya en el modelo cognitivo buscamos que el estudiante sea un procesador más activo de esa comunicación, de esa información, que ya no solo sea receptor, que no solo sea máquina, ¿verdad? Que acciona, sino que también pues tenga esa capacidad de comprender y analizar la información. En el modelo constructivista, es el responsable de la formación, es el responsable último de la formación y construye y transfiere conocimientos a los contextos reales con el acompañamiento del profesor, ¿no? Y en el modelo sociocultural, pues es un sujeto que es crítico y es activo en el desarrollo de la historia. Y aquí tenemos el comparativo, ¿no? En cuanto a la evaluación, por ejemplo, cuando hablamos del tradicional, por ejemplo, hablamos de que se enfoca en la reproducción fiel del contenido, ¿no? En el conductista hay una verificación de conductas finales. En la autoevaluación, en el humanista se promueve la autoevaluación y el crecimiento personal, y está presente en muchos de los programas, ¿no? De este diplomado, el cognitivo, que está centrada más en la parte de la estructuración mental y en la parte genética. El constructivismo, que busca pues esa construcción activa mediante el conflicto cognitivo. Pero es que les decía que había mucha conexión entre estos dos, bueno, realmente entre estos tres, ¿no? Incluyendo el sociocultural, ¿no? Y el sociocultural, pues es una evaluación más permanente, formativa y que busca promover la autocrítica, porque así como yo evalúo a los demás también me evalúan a mí y yo me evalúo a mí mismo. Eso en cuanto a la evaluación. Para finalizar, pues ahí vemos ya integrado el tema de los enfoques, recordando que cada paradigma responde, ¿no? A una visión distinta de la historia del ser humano, ¿no? Y la sociedad, naturalmente. Identificarlos, conocerlos, nos va a permitir a nosotros como docentes, pues, elegir a conciencia, ¿no? Cómo enseñar, aprender y transformar la educación. Y a partir de ahora ya no solo vamos a ser especialistas en repetir la misma acción por 20 años o las mismas estrategias por 20 años, sino que ahora vamos a ser también especialistas en poder justificar de manera correcta la elección, ¿no? De cómo enseñamos, qué rol tenemos frente al conocimiento, ya sea para socializarlo como para aprenderlo. ¿Nos quedamos solo como profesores de conocimiento sustantivo o también hacemos de profesores sintácticos? Porque también es necesario conocer la materia, cómo se construye el conocimiento dentro de la materia disciplinar que nosotros trabajamos. Ahí vemos el cuadrante, ¿no? Dentro del que camina la educación. Cuando se trata de transmitir, hay una aproximación entre el conductista
y el tradicional. Cuando se trata de crecer, ¿verdad? De manera personal, el enfoque humanista y el cognitivo por la parte del desarrollo genético tienen mucha proximidad. Y cuando hablamos de una pedagogía transformadora, nos vamos a acordar del modelo sociocultural. Y cuando hablemos ya de construir, nos vamos a aproximar con el constructivista. Aquí recordemos que el constructivista es eso, implica construir y no solo el profesor, sino que en conjunto con los estudiantes. Claro, es un proceso más largo, sí, implica reformular las viejas formas de enseñar, sí, implica, pero si usted tiene el espacio y el tiempo para poder ser menos lineal en la comunicación y más constructivista, va a tener que hacer esos ajustes para que ya no usted traiga el conocimiento, sino que los estudiantes puedan traerlo a partir de lo que investigan, a partir de sus experiencias, ¿verdad? Y aquí pues queda la relación ahí entre los paradigmas, ¿no? Con su base teórica principal y el foco de aprendizaje que ya hemos analizado anteriormente. Así que con esto finalizamos nuestra lección número 6 y nuestra unidad número 1. Eh, hagan sus anotaciones, recuerden, porque habrá esa actividad grupal en el próximo encuentro sincrónico, en el cual pues aleatoriamente se va a seleccionar a las personas que van a exponer, ¿no? El punto y que tanto se va a hacer la lección aleatoria para la persona como para el tema que van a exponer. Así que hagan sus anotaciones, vayan elaborando sus recursos y para que cuando llegue el día, pues solo tengamos el espacio para poder definir quiénes van a ser los que van a presentar y quién va a ser el interlocutor y que en este caso pues participaría, que esa elección pues correspondería a mi persona, ¿verdad? Así que muchísimas gracias y nos vemos en la unidad número 2, donde ya todo esto que venimos viendo se empieza a concretizar un poquito más, ¿no? Con el contexto de la educación superior. Así que un fuerte abrazo y los espero en la unidad 2. Chao, chao.